Ahora. Ahí está. Les vamos a pedir a fenomenal. todos que se silencien, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Mariano. Muchísimas gracias porque estés ahí. Estamos todos muy a la expectativa de tu charla. Les cuento a todos que Mariano va a hablar más o menos alrededor de 50 minutos y luego vamos a abrir un tiempo para las preguntas, más o menos 20 minutos. Así que en total el encuentro va a durar alrededor de 1 hora y media, ¿sí? Bueno, primero lo voy a presentar a Mariano para los que no los conocen. Mariano Asla es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado y profesor de filosofía por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña con dedicación exclusiva como profesor asociado de antropología filosófica y de ética en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Fue vocal del Congreso de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. También es miembro del Grupo de Interés Especial en Dolor de la Asociación Argentina para el Estudio del Dolor. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Oxford y en otras universidades de Latinoamérica y Europa. Ha publicado 2 libros y unos 30 trabajos de investigación, entre artículos para revistas científicas, capítulos de libros, voces de diccionario y escritos de divulgación. En los últimos años se ha focalizado en la filosofía de la medicina y el transhumanismo. Bueno, te dejo la palabra, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Voy a compartir la presentación. Me dicen a ver si ahí aparece. ¿Y se ve? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho la invitación a Marisa, esta oportunidad que me da de compartir algunas reflexiones con gente por la cual siento al mismo tiempo admiración y cariño. He visto muchos nombres y lo digo sinceramente, agradezco mucho la presencia y si algo justifica este tipo de presentaciones al final es que uno se lleva observaciones, críticas, aliento para seguir adelante. Así que agradezco mucho la presencia y la oportunidad de compartir esto. Y bueno, ya yendo directamente a la presentación, voy a intentar presentar mínimamente los trazos esenciales de lo que yo considero que es el movimiento transhumanista y hacerlo siguiendo un esquema básicamente literario. Lo digo siempre, pero de alguna manera cuando tengo que sintetizar un tema o hablar de un tema para hacer un abordaje de tipo general, me traiciona el hábito del lector y entonces se me llena la cabeza de títulos de capítulos de libros, ¿no? Finalmente, si yo tuviera que escribir un libro sobre transhumanismo, podría, digamos, tener una forma parecida a este. El resultado final es que mi cabeza está llena de libros escritos por mí, casi ninguno se publica y de los que se publican no lee nadie, pero a mí me ayuda para ordenar las ideas, entonces quiero seguir adelante con esta práctica. Entonces, si fuera un libro tendría 2 partes, una primera parte de presentación y una segunda parte de crítica, y ahí en la crítica me voy a circunscribir a 2 posibles, de un abanico prácticamente interminable, pero voy a hacer simplemente 2. Entonces, el primer capítulo sería El genio sale de la botella, Jano y la pregunta incontestable, tercero, Tan actual y tan viejo, Las 4 liberaciones del programa transhumanista, el arte clásico de la autojustificación. Y luego en análisis teórico, analizar el transhumanismo en términos de ideología, que creo que dentro del contexto del debate contemporáneo es quizás el único aporte mínimamente original que hice al tema. Y el último punto es una ponderación, o lo que me parece a mí que podría ser una postura crítica frente a este tipo de movimiento. Entonces, siguiente, vamos a la siguiente. El genio sale de la botella. Me gusta empezar con un cuentito medio infantil, así que no me digan que es pueril porque lo admito de antemano, pero creo que nos sitúa bien dentro del contexto en el cual se desarrolla
el movimiento transhumanista. El cuento es el cuento de Aladino, que todos conocemos, ¿no? Uno viene caminando por una playa y en esa playa encuentra una lámpara de aceite, y como leímos el cuento todos inmediatamente sabemos qué tenemos que hacer, y siguiendo el libreto frotamos la lámpara, y siguiendo el libreto sale el genio, pero esta vez alejándose del libreto, y porque uno filósofo tiene que complicar las cosas, el genio sale y me dice: estoy de mal humor. ¿Sabés qué? Estuve encerrado mucho tiempo, hagamos esto rápido, porque quiero ir a hacer otras cosas. Te ofrezco un menú, que vamos a llamarlo menú estándar, o menú clásico para tus 3 deseos, que es salud, dinero y amor, ¿no? Sale o sale, yo creo que no hay alérgicos a esas 3 cosas entre el público en general, porque toca 3 fibras muy importantes de la vida humana. Pero luego el genio se me queda mirando y me dice: ¿y por qué no otro menú? Tenemos el menú epicúreo, salud, dinero y placer, que lo eligen los jóvenes por edad o los inmaduros por adopción, el maquiavélico, salud, dinero y poder, y luego me dice: tengo otro que incluye virtud y sabiduría, que se llama aristotélico salomónico, la verdad es que no lo lleva nadie, pero lo tengo que tener como el menú vegano, porque me lo exige la ley. Bueno, este genio bromista se queda un rato callado y finalmente me dice: ¿y por qué no llevarte algún tipo de don sobrenatural? ¿Qué sé yo? Pensá, supervelocidad, superfuerza, leer mentes, invisibilidad, poder revertir los efectos con los cuales ya el tiempo ha jugado con tu cuerpo, y entonces me ofrece un abanico de posibilidades que se salen de lo ordinario, de lo que la naturaleza me presenta como posibilidades reales. Bueno, a mí me parece que colectivamente asistimos a un periodo histórico en el cual, quizás como no sucedió antes, la tecnología se presenta a nuestros ojos como una especie de genio, capaz de cumplir todos nuestros deseos. Y entonces el mecanismo psicológico detrás de esta ilusión me parece a mí bastante natural, y es el que se produce cuando hay un salto de no sé cómo la tecnología hace lo que hace, a no sé cuáles son los límites de lo que puede hacer. Para mí, la tecnología en general es un gran misterio, desde la que manipula lo biológico hasta la que tiene que ver con lo cognitivo y con otro tipo de cosas. Entonces, de ese no saber cómo es que hace lo que hace, se produce un paso natural a no saber cuáles son los límites de lo que constituye su real capacidad. Y entonces, de alguna manera, la tecnología tiene a su favor que no ha dejado de sorprendernos en los últimos años. Piensen ustedes en algunas cosas que en su momento llamaron poderosísimamente la atención y que hoy hemos naturalizado, como por ejemplo, lograr la reproducción de un viviente sin intervención de un gameto masculino. Bueno, eso es lo que hacemos con la clonación, y los argentinos somos campeones de la clonación, por lo menos en caballos de polo. Y eso, que es un verdadero prodigio atendiendo a la forma habitual de la reproducción natural, lo hemos naturalizado, me parece a mí, de un modo sorprendente. Por otro lado, la tecnología nos ha sorprendido con interfaces cerebro-máquina que son absolutamente asombrosas. Un amigo mío que se llama Leonardo Ruffiner, que trabaja en inteligencia artificial, a propósito les recomiendo que lo inviten, trabaja en la Universidad del Litoral y trabaja con muy de temas, me dice que están trabajando en decodificación de señales neurales para traducirlas al lenguaje natural. Vale decir, para ponerlo en términos muy sencillos, ellos colocan el casco en una persona y a partir de la lectura de lo que sucede en el cerebro de la persona pueden tener idea de en qué está pensando. Bueno, esto que parece ciencia ficción es algo que él ha logrado con un equipo de Argentina trabajando con gente de la India. Por otro lado, hemos logrado o hemos asistido a la posibilidad que considerábamos imposible de establecer un diálogo en lenguaje natural con una máquina que responde de un modo lógicamente articulado, semántica o gramaticalmente bien escrito y plausible en términos fácticos, sin entender una jota de lo que está diciendo. Y entonces cada uno de nosotros se encuentra a sí mismo, yo me encuentro muchas veces dialogando con chat, e incluso a veces medio antropomórficamente tratándolo bien, ¿no? Buen día, chat, ¿cómo andás? Y de repente uno se encuentra a sí mismo antropomorfizando esa asistente, podríamos decir, de redacción que es chat. Pero es sorprendente.
A ver, piensen ustedes que durante 25 años, por lo menos, discutimos en el ámbito filosófico si era posible gestionar inteligentemente la sintaxis, emulando semántica sin entender lo que se está haciendo. La famosa habitación china de Searle. 25 años de literatura filosófica, que sí, que no se puede, razones en un sentido y en otro, y de repente esto es posible y lo hacemos todos los días. Eso no deja de ser sorprendente. Entonces, y luego está esa sorpresa que causa en todos nosotros el desarrollo de la tecnología. Uno puede decir, bueno, se debe a que no conocemos en realidad el funcionamiento, o nuestra propia ignorancia nos hace saltar muy rápido a expectativas cuasi mágicas, y eso es cierto, si no fuera porque incluso en el ámbito de aquellos que se dedican profesionalmente a la tecnología, no están muy claros los límites de qué es lo posible. Pongo, si se quiere, el ejemplo de la discusión más candente. Dentro de lo que se llama inteligencia artificial, si va a ser posible producir una inteligencia artificial general y fuerte, entiendo por general una inteligencia multitasking, como la capacidad o la inteligencia humana, que puede elaborar un texto, conducir un auto y jugar al ajedrez o lo que sea, o sea, multitasking, y una inteligencia artificial fuerte, es decir, capaz de lograr autoconciencia. Bueno, esa discusión dura, si eso es posible, encuentra de entre los que se dedican al trabajo con inteligencia artificial una literatura absolutamente partida. Están los que dicen que esto es imposible por definición, y dan una serie de razones bastante interesantes. Están los que dicen que es imposible fácticamente, o sea, no es imposible de suyo, ontológicamente, pero sí fácticamente es imposible que lo logren las máquinas haciendo lo que están haciendo ahora. Otros dicen sencillamente que es improbable que lo veamos, pero quizás a largo plazo, y están los que sostienen que es inminente, o sea, que la carrera la hemos desatado y que es ineluctable la llegada de máquinas que superen nuestra capacidad cognitiva. Para bien, y yo los llamaría tecnooptimistas, o para mal, y son los que serían pesimistas. Pero bueno, todo ese abanico de posiciones está representada entre aquellos que en teoría dominan mejor el campo. A mí en concreto se me ocurren dos personas que en Argentina trabajan este tema con mucha seriedad en distintos laboratorios y que tienen posiciones bastante encontradas al respecto. En cualquier caso, tenemos hoy una actitud frente a la tecnología que de alguna manera la emparenta con la magia. En ese tipo de clima se hace posible el nacimiento de un movimiento o de lo que yo llamaría, más genéricamente hablando, narrativas transhumanistas. Y acá voy al núcleo de la cuestión. Si tuviéramos que definir el transhumanismo en términos esenciales, yo diría que el transhumanista asume que hasta ahora la especie humana ha hecho muy bien las cosas adaptando el mundo a sus propias necesidades. Es decir, hemos transformado el ambiente natural que nos rodea en un nicho vital al servicio de nuestras demandas, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. En términos sencillos, hemos colocado techos sobre nuestras cabezas, domesticamos las energías naturales, aprendimos a cocinar los alimentos, a crear remedios para nuestras propias patologías, es decir, hemos logrado de alguna manera un mundo al servicio de lo que somos. Nos guste o no, vivimos en el antropoceno, tanto que si queremos a propósito conservar impoluta una sección de la naturaleza del avance humano, tenemos que cercarla y hacerla a propósito un lugar como una especie de coto cerrado o de ambiente, porque ya no es posible prácticamente encontrar naturaleza desnuda. Entonces el transhumanista asume eso y dice, bueno, lo hemos hecho muy bien, pero queda todavía un último obstáculo, una última ancla que remover, una última barrera que romper, y no es ya la modificación del medio que nos rodea, sino la modificación de nuestro propio cuerpo. Y entonces utilizar las nuevas tecnologías, nanotecnología, biotecnología, sobre todo la tecnología genética, y la info y cogni, tecnologías utilizadas a la modificación de la corporeidad humana. Y entonces producir una nueva estirpe de seres transicionales, de ahí la palabra transhumanismo, en los cuales lo biológico y lo artificial estén indiscerniblemente amalgamados. Y entonces sí, dice el transhumanista, vamos a poder soñar en grande.
soñar, por ejemplo, con vivir más tiempo jóvenes o tener una más larga vida productiva, pero no una vida productiva del doble de lo que era esperable hace algunos años, sino una vida productiva y joven tan larga cuán grande y larga sea la capacidad de desear humana. O sea, vivir todo el tiempo joven que uno quiera y luego hacer de la muerte un evento voluntario, ¿no? Y del mismo modo modificar nuestras capacidades intelectuales a fin de hacernos más inteligentes, con una mejor inteligencia fluida, o mejor memoria, o conexión directa con Internet, o mayor creatividad, o todo eso junto. Y al mismo tiempo obtener un dominio pleno sobre nuestras pasiones, y en fin, modificar nuestro cuerpo para hacer de nuestro cuerpo algo capaz de satisfacer todos nuestros deseos. Y aquí agrego una cosa más, y es que dentro de las narrativas transhumanistas este debilitamiento de la noción de límite natural va haciendo que el deseo se transforme en patrón de medida. O sea, algo es bueno o es malo en la medida en que se acomoda al deseo de un sujeto. Y entonces esa primera definición de transhumanismo, que es la modificación de la corporeidad o de la biología humana a través de las nuevas tecnologías, sería lo que yo denomino la cara optimista del transhumanismo. Ahora bien, el transhumanista o el transhumanismo, las narrativas transhumanistas como el diojano, presenta dos caras. Y tiene dos caras por una razón, me parece a mí, bastante lógica, y es que a la pregunta que suscita el transhumanismo en el corazón humano no se puede responder fácilmente por sí o por no. A ver, lo pongo de un modo más fácil. Si ustedes me preguntaran si me gustaría cambiar por medio de la tecnología mi propio cuerpo, bueno, por razones que están a la vista, aunque sea parcialmente, varias cosas sí. O sea, yo hubiera elegido otro cuerpo. Dios me dio no me quejo, me lleva y me trae, está bien, pero la verdad es que es bastante mejorable mi propio cuerpo, y se me ocurren muchas interesantes maneras de hacerlo algo más atractivo, más salubre, más saludable, en fin, un montón de cosas. Ahora bien, dicho esto, si yo me pongo a pensar en serio en si me gustaría cambiar radicalmente mi cuerpo, esta pregunta se transforma inmediatamente en otra, que es, ¿te gustaría cambiar radicalmente todo aquello que de tu cuerpo depende? Y ahí ya es mucho más complejo, porque de mi cuerpo depende cómo me duermo, el tiempo que me lleva dormirme, cómo descanso, el humor con que me levanto a la mañana, la forma que tengo de enfrentarme a esos cambios de humor, la forma que tengo de expresar mi cariño, el escribir, el rezar, todo lo que hago compromete de alguna manera mi corporeidad. Y entonces la pregunta sobre cambiar o no radicalmente el propio cuerpo se transforma en la pregunta de si a uno le gustaría cambiar radicalmente todo lo que es. Y entonces ya la pregunta no se puede contestar por sí o por no. Será, bueno, algunos aspectos sí, pero dependerá con qué costos, con qué riesgos, a qué precio, ¿no? Y entonces el transhumanismo tiene dos caras, una cara optimista ideológica, que es la promesa de la transformación de la realidad, y una cara mucho más cauta, y el transhumanismo se define a sí mismo como un ámbito de discusión en el cual filósofos, teólogos, científicos y hombres de a pie se acercan a discutir las posibles implicancias de las propuestas transhumanistas. Y entonces tiene estas dos caras el movimiento transhumanista, una cara optimista y una cara cautelosa, podríamos decir. Y como representantes más importantes o que vale la pena leer, mencionaría yo tres, que son Bostrom, Sandberg y Zabulescu. Uno puede leerlos y en lo personal estar en muy poquita cosa de acuerdo con ellos, pero son sujetos inteligentes, que plantean en sus términos las discusiones, que hacen lugar a críticas, que consideran razones morales, etcétera, etcétera. Creo que vale la pena. Y luego hay otros personajes más marginales, como los que están ahí en el fondo, quizás Ray Kurzweil, por algún motivo que diré un poquito más adelante, vale la pena leer. Y Humanity Plus, el sitio que está abajo, es el sitio oficial del transhumanismo, donde pueden ustedes entrar para ver ese tipo de promesas. Bien, otra cuestión importante es admitir de entrada que el transhumanismo no se presenta a sí mismo como un movimiento homogéneo ni unitario.
Yo voy a sostener después que parece una ideología, en puntos que voy a desarrollar, pero hay que hacer la salvedad de que el movimiento transhumanista no tiene un corpus dogmático de creencias al cual adhieran todos, la mayor parte de sus miembros. Yo le escuché decir a Anders Sandberg en Madrid que ellos no tienen un sistema ético común, ¿no? Sino que en el fondo sería un movimiento que comulga en la idea de que la utilización de la tecnología aplicada a la biología humana va a transformar a la especie humana en una especie mejor, ya sea de seres biológicos modificados o de seres personales post-biológicos, que es un escenario distinto. En cualquier caso, hay transhumanistas de izquierda y de derecha, hay transhumanistas que aceptan modificar la biología y otros que quieren prescindir de la biología, hay transhumanistas más bien liberales individualistas y otros socialistas, es decir, es más parecido a un movimiento, en términos, podríamos decir, peronistas, que a una ideología al uso del siglo XX, donde habría una coincidencia dogmática más uniforme. Luego, otra cuestión importante, semántica, es la distinción de los términos. En general, a lo largo de mi exposición y en muchos de los trabajos que tengo sobre el tema, utilizo indistintamente los términos transhumanismo y posthumanismo. Sin embargo, en rigor podrían distinguirse. Y entonces uno podría decir que el movimiento transhumanista es el que postula la necesidad de modificar biológicamente el cuerpo humano e ir hacia una especie de seres transicionales, pero todavía humanos, y se transforma en un posthumanismo biológico, que sería PH1, en la pantalla que tengo ahí, cuando ya directamente lo que se propone es que nuestra especie ceda el lugar a otra especie de seres personales en los cuales la biología ya no es una biología con la cual nos podamos identificar los seres humanos, o directamente serían conciencias humanas corridas, entre comillas, corridas, en sustratos no biológicos. Ese sería un término, sería como una especie de significado del posthumanismo en términos adaptativos o evolutivos. Evoluciona la especie humana de mano de la tecnología, o la especie humana cede su lugar a otro. Pero hay otro sentido del término posthumanismo que está vinculado, podríamos decir, al deconstructivismo francés, o también a los estudios de crítica literaria en el ámbito anglosajón, y que sería entender el término posthumanismo como todo el pensamiento filosófico y literario que hace de crítica a los ideales del humanismo clásico, ¿no? Y en ese sentido es un pensamiento post-antropocéntrico, post-humanista, post-racionalista, post-colonialista, etcétera, etcétera. Y en el medio, como un autor que de algún modo pivotea entre el significado biológico del término posthumanismo y el significado más filosófico literario, estaría Peter Sloterdijk, como un ejemplo, me parece a mí, bastante claro de las cosas. Acá hay una cita de Sloterdijk, no la voy a leer para no demorarme más, pero luego se las dejo si a alguien le interesa. Bueno, otra cosa que hay que decir es que de alguna manera el movimiento transhumanista no representa una novedad absoluta en términos antropológicos, sino lo que hace es intentar mostrar que son fácticamente posibles de manos de la ciencia el logro de sueños humanos que son de siempre. Y acá simplemente nombro algunos sueños humanos que, según Nick Bostrom, que es un autor transhumanista muy conocido, el transhumanismo va a lograr conseguir, ¿no? El Gilgamesh, que representa el mito o el sueño de la inmortalidad. Luego estaría el Golem, que sería el sueño humano de obtener robots, entendidos robots como una especie de asistente, ¿no? Sería el sueño de lograr que alguien trabaje por uno, lo cual estaría bueno. Luego está Tiresias, ¿no? Que representa ese sueño humano de vivir identidades fluidas o fluyentes, que vayan pasando sucesivamente por estadios o fases masculinas y femeninas. Luego está, él menciona como antecedente a Proteo, que era este semidios griego, que tenía como dos dones, ¿no? El don de la profecía por un lado, y el don de acomodar su propia sustancia a las sustancias de las cosas que lo rodeaban, de donde viene el término proteína en medicina. Y acá hay un soneto muy lindo de Borges que me muero de ganas de leer, pero se lo voy a dejar porque si no me hago demasiado lento. Y por último, el mito de Pigmalión y Galatea, ¿no? Que todos conocemos, y es Pigmalión, el escultor que hace una escultura femenina y, prendado de su belleza, le pide a los dioses que le den vida, y los dioses le dan vida, y no voy a
spoilear el final para que no recuerden el mito. Ahí es donde mis alumnos siempre me preguntan qué pasa. Bueno, en cualquier caso es el sueño humano de dar vida a lo inerte, que también hoy está bastante discutido. Bien, tan actual. Ahora, esos sueños se encuentran hoy líneas concretas de investigación científica, también encuentra algunas manifestaciones artísticas o medios masivos de comunicación que colocan esta temática en el ideario cultural. Me parece que gran parte de las discusiones filosóficas transhumanistas son precedidas o acompañadas en simultáneo por su instalación en las redes sociales y en los medios de comunicación, como ejemplo Black Mirror, que me parece sintomático porque es una serie inglesa, el núcleo de discusión del transhumanismo está en Inglaterra, y no me parece casual. Yo algunos episodios he visto en los cuales me parece advertir clara influencia en los guiones de algunas discusiones claramente transhumanistas. Y luego hay iniciativas de espíritu filo transhumanista como Singularity University, que está bastante cerca de Google y de Ray Kurzweil, y luego quizás el lugar más serio para ir a estudiar el transhumanismo es el Instituto para el Futuro de la Humanidad en Oxford, donde están estos personajes que yo nombré antes, y que, entre paréntesis, son gente bastante accesible. O sea, a pesar de ser estrellitas, entre comillas, en el contexto de discusión filosófica, suelen ser gente bastante accesible, que si te dice que te va a dedicar 15 minutos, te dedica 15 minutos, que contestan correos electrónicos, no sé, en general a mí me causaron una buena impresión, aunque, repito, pueda uno no coincidir absolutamente en nada con ellos. Bien, y luego hay manifestaciones transhumanistas más raras, ¿no? Como el Partido Político Transhumanista, ahí les dejo un link para que vean a Zsolt Van Distan, que es un personaje rarísimo, y una asociación transhumanista cristiana, ¿no? Que yo me he metido un poco en el tema, por curiosidad, me resulta medio una amalgama indigesta, una mezcla de un transhumanismo diluido con un cristianismo que no se reconoce a sí mismo, y en el fondo es una cosa medio... Necesito escuchar, si puede poner más bajo. Si me hablan a mí, no, ok, muy bien. Entonces, 4 liberaciones. Yo dije, el transhumanismo tiene una cara que es un foro de discusión, un ámbito en el cual se tratan estos temas, porque se ve que están llenos de implicancias, y otra cara que sería ideológica. Luego voy a explicar en qué sentido entiendo que es una ideología, pero ahora lo que voy a hacer es hablar mínimamente del programa transhumanista, es decir, cuáles son las líneas fundamentales que el movimiento o las narrativas transhumanistas suponen. Y entonces lo voy a dividir en 4 emancipaciones o liberaciones: liberación morfológica, reproductivo-sexual, cognitivo-afectiva y liberación definitiva. Vamos a la liberación morfológica. Bien, un punto de partida fundamental de las narrativas transhumanistas es que el cuerpo humano ha permanecido en lo esencial medianamente idéntico a su forma actual desde hace muchos años. Yo veía justamente hoy una especie de momificación o digamos, de ser humano momificado, del cual se hacía una reconstrucción 3D, esto es en Siberia, y esta momificación, esta momia tenía 30.000 años. 30.000 años. Ahora, 30.000 años atrás, físicamente hablando, el sujeto era bastante semejante a cualquiera de nosotros. Yo suelo preguntarles a mis alumnos, para jorobarlos, ¿cuánto tiempo atrás creen ustedes que uno puede viajar en la máquina del tiempo, munido de los correspondientes taparrabos, y no llamar la atención? O sea, ¿cuánto tiempo podemos tirar a cualquiera de nosotros? No elijamos los más altos, porque bueno, en general la altura fue un trait que fue y vino varias veces, dependiendo de otros contextos, pero elegimos a los más jóvenes y a los más peticitos. ¿Cuánto tiempo puede? Bueno, es una discusión bastante abierta, pero casi seguro entre 10.000 y 70.000 años. Entonces, este cuerpo que tenemos es básicamente idéntico desde hace esa cantidad de años. Ahora bien, el transhumanista dice, ¿cómo vivíamos hace 50.000 años? Bueno, muy probablemente éramos cazadores y recolectores, habitábamos pequeños grupos humanos, pertenecíamos a un mismo clan, con el cual teníamos un antepasado común, teníamos lazos profundos genéticos que nos vinculaban unos con otros, con el cual la empatía estaba prácticamente asegurada, nos desplazábamos enormes cantidades de metros para lograr mínimas porciones de alimento, vivíamos menos tiempo, nos casábamos más jóvenes, teníamos más hijos, no recargábamos nuestra memoria, no teníamos acceso a pastillas para dormir, ni antidepresivos, en fin, vivíamos en un mundo totalmente distinto para el cual nuestro cuerpo estaba adaptado.
Y el transhumanista dice, lo que pasa es que hoy el mundo ha cambiado, tenemos trato no ya con 30 personas, sino con 300, muchas veces con personas con las cuales no tenemos nada que ver, ni siquiera el idioma, y al mismo tiempo nuestro trabajo es un trabajo absolutamente intelectual y no físico. Tan no físico es que tuvimos que crear instituciones donde gastamos energía inútilmente como un gimnasio. A mí eso siempre me voló la cabeza, ¿no? Crear un lugar donde uno mueve fierritos, pero no para producir energía eléctrica o para hacer un pozo, simplemente para compensar el sedentarismo que provocó el avance de la tecnología sobre nuestro modo de vida. Bueno, lo que ellos dicen es, así como hoy tenemos de algún modo un contexto en el cual nuestro cuerpo no está adaptado, y agregan una premisa más, y la historia no vuelve atrás, y la tecnología no vuelve atrás, entonces lo que hay que adaptar es nuestro propio cuerpo. Y entonces lograr un cuerpo que pueda vincularse directamente con Internet, que responda mejor a nuestros deseos, donde uno tenga mayor dominio sobre los niveles de oxitocina en sangre y por lo tanto de empatía, en fin, un cuerpo adaptado a las nuevas necesidades en las cuales hoy nosotros vivimos. Ahora, a ver, puesto en estos términos parece bastante estúpido, ¿no? Porque uno dice, bueno, la verdad es que colocar al ser humano al servicio de la tecnología es bastante tonto, y yo diría que sí, si no fuera que ya me ha pasado ver lo contrario. Y pongo un ejemplo, que a mí me encanta. Año 2020. La pandemia nos condena a todos a dar clases desde nuestras casas. En mi caso particular, esto significó dar clases en el mismo lugar que estoy ahora, exactamente al lado de la cama, literalmente sobre una mesita de luz, compartiendo wifi con mis 7 hijos, y leyendo, viendo una pantallita donde estaba mi presentación de antropología filosófica, ver 3 caritas y leer abajo 117 alumnos. Y yo decía, ¡ah! Extraño dar clases, quiero ver si tienen espalda o no mis alumnos, ver cómo caen mis chistes, si alguien se enojó o no, necesito el contacto presencial. Bueno, al mismo tiempo que yo vivía como una especie de tragedia griega, el estar dando clases en estas condiciones, en la institución en la cual trabajo, en el Departamento de Innovación Educativa, saltaban en una pata de alegría. ¡Oh! Estaban felices, diciendo que habíamos encontrado el futuro de la educación, que el mundo no vuelve atrás, que hay que subirse al tren de la historia, que lo que habíamos descubierto era una forma de hacer educación que era cómoda, barata y sencilla, ¿no? Simple, cómoda y barata, seguro, cómodo y barato. Y yo decía, seguro, cómodo y barato tiene que ser un colchón, un viaje a Cancún, no la educación, y me daba vueltas en la cabeza todo este tipo de cosas, hasta que en un momento en una reunión, a la cual me invitaban, no sé por qué, dije, pero ¿qué va a pasar con aquellos profesores a los cuales no nos adaptemos bien a este tema de la tecnología? Y entonces primero vino la descalificación. Ah, vos lo que pasa es que sos filósofo. Y no solo filósofo, sino viejo y filósofo, tachame la doble, o sea, no podés hablar, a lo cual se dijo, bueno, no, tendrán que adaptarse a las nuevas tecnologías, o si no. Bueno, eso es microtranshumanismo. O sea, una vez que la tecnología llega, debo adaptar la psicología y la biología humana, y aquellos que no se adapten a las nuevas condiciones serán sacrificados, digamos, ante el nuevo Baal. Yo creo que esto, que suena exagerado, en parte es, digamos, propio de la agenda triunfalista que imponen aquellos que hacen tecnología, y que yo en lo personal he visto de primera mano. Así que el transhumanismo es muy exagerado, coincido, pero hay microtranshumanismos presentes en la cultura. Y luego, ¿qué hacer entonces? Cambiar nuestro propio cuerpo para ponerlo a la altura de las necesidades laborales y nuestros propios deseos. ¿Cuáles son las formas de cambiarlo? Una sería la cyborgización, es decir, la colonización de la biología por medio de productos artificiales. Los ejemplos estándar son un ojo de vidrio, luego un implante coclear, un corazón artificial, y luego finalmente un ejército de nanorobots asistiendo al sistema inmune, y así podríamos seguir. Luego de la cyborgización, otra ideal sería la extensión radical de la expectativa de vida, del cual ya hablaré. Otra posibilidad es la quimerización, es decir, la obtención de entidades biológicas a partir del ADN de 2 individuos o de 2 especies distintas. Y el sueño final de todo esto es lo que Gould llama evolución dirigida. Es decir, los transhumanistas dicen, hasta ahora la evolución se manejó mediante un esquema clásico de selección natural. Esto significa cambios aleatorios y una criba por parte del ambiente. Para explicarlo en términos muy minimalistas, sería tanto como decir, el estado actual de la evolución humana se debe sencillamente a un enorme cúmulo de casualidades. Me acuerdo una vez estaba hablando con Diego Golombek de este tema, y Diego me decía, mira, el esquema adaptativo es bien
minimalista. Me decía, el esquema adaptativo dice, lo que somos es lo que quedó. Y agregó, como cuando uno llega a la heladera, abre y lo que quedó son salchichas. Es lo que hay. Bueno, nosotros somos lo que hay. Y entonces, lo que hay no encierra ningún valor en sí mismo, porque simplemente es el producto de un enorme cúmulo de casualidades. Pero ahora que nosotros podemos cambiar esto que hay, buscando ponerle un fin, entonces sí es hora de pensar cómo queremos ser. ¿Queremos ser más altos? ¿Queremos ser más inteligentes? ¿O más altos y más inteligentes? ¿Tener un mejor sistema inmune? ¿O todo eso junto? ¿O algo distinto que se me escapa? Pero tenemos que elegir nosotros a dónde querer ir y no esperar que la naturaleza haga ese trabajo. Liberación cognitiva afectiva, acá simplemente lo voy a mencionar, esto sería utilizar los medios artificiales para potenciar las capacidades cognitivas humanas o la respuesta del afecto en su acomodarse a la voluntad del sujeto. Hay muchas líneas de exploración abiertas, la utilización de fármacos, por ejemplo, para aumentar la concentración, es un tema que se ha estudiado mucho y que tiene resultados modestos pero reales. Es decir, y no lo voy a, creo que todos lo sabemos, muchos alumnos de la universidad, y en concreto de medicina, utilizan en periodos de exámenes drogas de prescripción psiquiátrica que aumentan la concentración. Y ojo, la concentración no es la inteligencia fluida, es verdad que no transforman a un Toscanini en Einstein, pero hace unas milésimas de diferencia, y por ejemplo, cuando uno está postulando para una residencia, esas milésimas son importantes. Entonces, bueno, se ha especulado mucho con eso, también hay mucha línea de investigación sobre estimulación transcranial profunda, los resultados son más ambivalentes hasta donde yo sé. Bien, y luego estaría todo el tema de lo que llaman el moral enhancement. Por moral enhancement, la mayor parte de los transhumanistas asumen un esquema ético utilitarista. En el esquema ético utilitarista, el principio moral fundamental es lograr una sociedad más inclusiva, más benevolente, donde una mayor cantidad de personas experimenten bienestar. Personas o sentientes, pero mayor bienestar para una mayor cantidad de sentientes sería un dogma básico. ¿Cómo lograr esto? Y entonces acá viene el tema de la empatía. En la mayor parte de la discusión se considera como una especie de postulado que si logramos alterar los niveles empáticos basales de una persona, vamos a producir comportamientos prosociales. Y entonces he experimentado bastante con la utilización de oxitocina, por ejemplo, etc. Bueno, esto se puede discutir por todos lados, no lo voy a hacer ahora porque me hago demasiado largo al respecto. Simplemente diré una cosa, todo este tema del mejoramiento cognitivo y moral se mueve en ese ámbito hiperdelicado que es la conciencia humana. O sea, cualquier tipo de alteración de la conciencia humana debe salvaguardar, por un lado, la identidad de la persona, y por otro lado, la libertad. Y en ese sentido, cualquier tipo de intervención debe, como, digamos, responder al principio de precaución, porque hay que salvaguardar estos dos aspectos que son fundamentales. Habiendo admitido esto, a mí me parece que en algún contexto particular es el terreno común en el cual ya de hecho se mueve la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría se ha movido desde siempre en ese terreno en el cual lo psicológico y lo moral se solapan, y eso no invalida que pueda la acción terapéutica estar justificada en algunos casos. Por eso digo que es un tema muy delicado en el cual habría que trabajar prudencialmente y caso por caso. Los principios serían salvaguardar la identidad y la libertad de la persona, pero luego se podría complicar un poco más en el caso por caso. Y un tema de juicio interesante es toda una discusión que se dio sobre si es lícito o no medicalizar los afectos humanos. Bueno, ahí estoy dirigiendo una tesis sobre eso, pero el chico no avanza mucho, lamentablemente. Ánimo. Bien, siguiente. Uy, acá me fui, perdón. Liberación reproductivo-sexual. Voy rápido. Dos postulados que asume el transhumanismo, pero que no son exclusivamente transhumanistas. El primero es liberar a la reproducción de la sexualidad. Y acá básicamente la argumentación es eficientista. La forma de reproducción humana, que tal como la conocemos, que es la de los mamíferos, tiene algunas ventajas, dirá el transhumanista, y algunos atractivos, pero en general es muy... Y acá empiezan a sacar números, ¿no? ¿Cuántos días al mes es fértil una mujer? Bueno, el óvulo vive entre 24 y 48 horas, el espermatozoide en el tracto femenino, dependiendo del pH, puede vivir hasta 72 horas, en fin. Eso da un plazo más o menos de 5 días, más el margen de incertidumbre, 10 días como una exageración. Fuera de esos 10 días la mujer no es fértil.
A eso se agrega además que los seres humanos varones hemos experimentado a lo largo del mitad del siglo XX hasta hoy, una baja cuantiosa en la cantidad de espermatozoides móviles, es decir, aptos para la fecundación. Y esto pasó en Estados Unidos y en Burundi, en Nueva Zelanda y en Argentina en simultáneo. Se están estudiando por qué, hay muchas líneas de investigación, hasta ahora no hay, que yo sepa, una respuesta unánimemente aceptada, pero la cantidad de espermatocitos capaces de fecundar ha disminuido prácticamente un 50% en los varones y no se sabe cuál es el piso. Entonces, la mujer no siempre es fértil, no siempre que quiere puede entonces quedar embarazada, nos casamos más grandes, los espermatozoides son menos aptos, el resultado de esto es lo que estamos viendo en la mayor parte de los países. A medida que avanza el progreso, las curvas de recambio poblacional están por debajo del reemplazo. Y esto pasó en Argentina, está pasando hace un par de años, e incluso países africanos que tenían curvas de recambio altísimas están disminuyendo. ¿Cuál es el piso? No lo sabemos. Entonces, ¿cuál es la solución transhumanista? Decir, bueno, lo que habrá que hacer es prescindir de la forma habitual de reproducción y entonces hacer fecundación in vitro. Seleccionar el mejor espermatozoide y el mejor óvulo, varios de ellos, y luego elegir perfectamente el embrión que uno desea y monitorear ectogenéticamente, es decir, mediante un desarrollo fuera de un útero femenino dentro de un útero artificial, digamos, controlar toda la gestación hasta el nacimiento del hijo perfectamente deseado. Bueno, acá hay toda una gran discusión que me parece a mí que hay que dar, y es el tema de si la lógica esta eficientista es adecuada para analizar la reproducción humana y la relación materno-filial. A mí me parece que no aplica, que es un error axiológico, pero bueno, que hay que discutir frecuentemente. Otra cosa que me parece a mí huelga, o que no he visto yo proporcionadamente, es una defensa inteligente por parte del feminismo del valor del embarazo y de la gestación. Me parece, a ver, decir el feminismo es una supersimplificación, yo lo admito, entiendo, pero cuando uno dice, hay dentro del movimiento feminista hoy una proposición de que el embarazo y la gestación, y en algún caso la crianza, son actividades de suyo valiosas y dignas de ser protegidas, yo creo que como respuesta a las perspectivas transhumanistas no encuentro interlocutores de peso. Bueno, dicho esto, otra contracara más visible, me parece a mí, de este tema de la reproducción artificialmente llevada a cabo, es que de alguna manera esto se hace permeable a un planteo capacitista. En pocas palabras sería, si el hijo en el fondo deben arbitrarse los medios para que el hijo sea realmente el producto deseado de los padres, el resultado final de esto es que se evitarían algunas enfermedades, como por ejemplo fibroquísticas o algunas otras monogénicas, pero que también se terminarían seteando aquellas características que se consideran deseables. La cara más negativa de esto es la eliminación de los discapacitados cuando se hacen técnicas de diagnóstico prenatal, que ya vivimos hoy en todas partes del mundo. Y la otra cara, que a mí me sorprende en el éxito que está teniendo, es la imposición de una agenda eugenésica. Hace un par de meses en la Universidad de La Laguna me invitaron a participar como tribunal de una tesis doctoral, me puse re contento, porque me había llegado el correo electrónico y pensé que me iban a alargar el pasaje, entonces saltaba en una pata porque iba, y al final fue por Zoom. Nada, odio Zoom. Bueno, en cualquier caso, un chico defendía una tesis sobre eugenesia liberal. Y básicamente lo que él dice, sostiene en esta tesis, como apoyándose en muchos autores, es que la eugenesia estaba mal cuando la hacían los nazis, porque estaba a cargo del Estado, porque tenía un solo ideal de perfección humana, es decir, ario, y porque desconocía los factores epigenéticos que se combinan con los genéticos. Fuera de esas tres causales, la eugenesia sería un proyecto perfectamente lógico, y de hecho una parte importante de la literatura bioética actual gira hacia la aceptación de la eugenesia. Bueno, esto que pone los pelos de punta en el discurso filosófico de tanto machacar, se va haciendo cada vez más presente. Bueno, listo, termino con este tema. Y luego, sexualidad sin reproducción, simplemente porque si la reproducción ya se hace de otro modo más, digamos, eficiente, lo que le queda a la sexualidad es una función meramente recreativa. Y acá simplemente marcar una deriva que todos conocemos. Cuando la sexualidad se transforma en una actividad meramente recreativa y entonces la fuerza fundamental que lo dirige es hedonista, me parece que
deriva natural de esto es que se acentúe el egoísmo detrás de la actividad y por lo tanto la funcionalización del otro, ¿no? Y así como en una actividad meramente hedónica la funcionalización del otro es algo asumido. Pongo un ejemplo. Yo ya estoy en una edad en la cual empiezo a crecer y mis compañeros de tenis, sobre todo los más jóvenes, se aburren jugando conmigo. Y entonces empezás a jugar con algunos muchachos, que sé yo, los cuales le sacás 20 años o 15 años, y al principio cuando yo tenía 40 mal que mal podía defenderme, pero hoy que tengo 50 ya me han quedado grandes estos rivales, entonces naturalmente dejan de llamarte, te llaman menos. Ahora no lo vivo como una tragedia, es simplemente aceptación de la vejez, pero porque está claro que el vínculo que se establece cuando uno va a jugar al tenis con otro es divertirse, es decir, es un vínculo. Bueno, a mí me parece que este tema de entender la sexualidad en términos meramente hedonistas, en el fondo lleva a esto mismo, ¿no? Al reemplazo de sucesivas parejas, en el fondo con la intención de mantener los niveles de satisfacción estables o crecientes, y el último grado en esta evolución sería una sexualidad primero de plugénero, dicen los transhumanistas, donde es indistinto el género o el sexo de la persona que se tiene delante, y en última instancia el reemplazo de los parteneres sexuales por robots, y de hecho el año pasado leí un libro que se llama Amor y sexo con robots. Me acuerdo que lo estaba leyendo y mi mujer me dice, ¿estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y yo, no, Gordi, no, esto no es lo que parece. No, no importa. Se reía. Pero bueno, fíjense el nivel de locura, ¿no? Porque uno dice sexo con robots, estamos hablando de cosas, ¿no? Me encanta, cosas, ¿no? Mamá me enamoré de un semáforo o una licuadora, cosas. Bueno, a ese escenario tan loco se dirigen algunas narrativas transhumanistas. Bueno, luego vendría la liberación definitiva, que sería liberarnos de la muerte, dos posibles abordajes de esto, uno biológico, modificar los factores biológicos involucrados en la senescencia, en el proceso de envejecimiento, y el no biológico sería este tema de clonar la mente humana y subirla a un soporte digital. Ese último tema es, a mi juicio, el más delirante, el menos factible y el más discutible en términos filosóficos. Pese a eso le dediqué 3 papers que nadie leyó, y si alguien los quiere se los paso. Bien, ahora uno puede decir, estos pibes mordieron la banquina, se fueron al pasto, envejecer es algo que no vamos a poder cambiar nunca, y yo diría que sí, pero ojo, que los márgenes biológicos del envejecimiento admiten cosas sorprendentes, y acá pongo ejemplos que le tomé a Antonio Diegues. El primero es un tiburón de Noruega que vive 400 años. Digo, no es un organismo unicelular, no estamos hablando de una bacteria, es un pedazo de tiburón que vive 400 años, sorprendente. Almeja Ming, 560 años, una secuoya, 2000 años, alguien me dirá, no es lo más divertido, ok, pero ahí está la secuoya viviendo 2000 años, y luego cosas sorprendentes como una hidra capaz de regenerar tejidos. Imagínense si tuviéramos esa capacidad, o combinar esa capacidad genética con el ADN humano sería increíble. Y luego no lo puse acá porque me pasaron el dato hace poco, hay una especie de ameba muy chiquitita que tiene un ciclo biológico completo. Es la única que se conoce, hasta donde yo sé. Esto significa que el mismo individuo nace, se desarrolla, llega a la madurez, envejece y revierte el ciclo vital de nuevo hacia la juventud. Rarísimo. Bueno, eso existe en el ámbito de la biología. Por lo tanto, no es imposible de suyo hablar de cosas realmente asombrosas. Y en la misma especie humana tenemos cosas muy asombrosas, ejemplos asombrosos de longevidad, como el que siempre pongo, Mirta sigue dándome de comer, gracias. Bien. Bueno, nada, acá mencionar a Aubrey de Grey, uno de los gurúes del antienvejecimiento, si quieren leer algo optimista sobre el tema, para mí demasiado, léanlo a él, y Jane Driver, una oncóloga americana que trabaja estos temas, que también tiene algunas cositas interesantes. Luego está el famoso tema de si es deseable vivir tanto tiempo, que es toda una discusión interesante. Hay un autor inglés que se llama Michael Hauskeller, que trabaja en la Universidad de Liverpool, no es Bristol, ahí está Javi Carell, que tiene temas interesantes sobre muerte, sentido de la vida, inmortalidad, sentido de la vida. Él tiene varios papers al respecto que están buenos. Ojo, de nuevo, estos autores uno no va a coincidir en todo, ni siquiera en la mayoría de las cosas, pero vale la pena leerlos igual. Bueno, yo creo que el tema de la inmortalidad sitúa a la persona en el fondo frente a un dilema, ¿no? Y ese dilema bien lo plantea Borges en El Inmortal, y es que si esto se alarga demasiado, va a llegar un momento en el cual uno se aburra, ¿no? En el fondo,
Si la vida humana se prolongara demasiado, no existiría un objeto capaz de satisfacer o de mantener vivo el deseo humano indefinidamente. Entonces, del otro lado del cuerno del dilema, uno podría decir, bueno, en el fondo uno podría conservar el entusiasmo, si no es porque el objeto se renueva permanente y absolutamente, porque tendría que ser infinito, sí podría mantener el entusiasmo cortando la memoria, ¿no? Y entonces, en el fondo, uno podría decir, uno podría vivir eternamente o indefinidamente con sucesivas existencias contiguas en las cuales se mantiene el entusiasmo a fuerza de estos periodos de amnesia. Para poner el ejemplo que siempre me gusta poner, uno podría recuperar el fulgor y la emotividad que acompañaba las primeras muestras de afecto en el matrimonio o en el noviazgo, pero pagando el precio de cortar la memoria, ¿no? Y entonces es verdad que se ganaría en espectacularidad, pero se perdería en identidad vincular. O sea, es un trade-off bastante complejo de marcar. Luego, Thomas Nagel, por ejemplo, que es un tipo que a mí me gusta mucho, dice que hay una forma de salvar de algún modo el aburrimiento o el momento autodestructivo de esta permanencia en el tiempo, y él él lo ve como una curva de aprendizaje. Él dice, en el tiempo suficiente aún el más estúpido va a lograr sabiduría. Bueno, no sé si lo termino de creer yo, pero es un argumento que nunca había puesto en esos términos. En cualquier caso, vale la pregunta de si uno quisiera vivir eternamente o no, o si es deseable o no. Y acá, bueno, voy rápido. Uno puede decir, bueno, los transhumanistas está todo bien como ciencia ficción, pero tenemos problemas más urgentes, como que en Bellavista no hay agua potable en las casas, en mi casa no hay agua potable, estoy mirando la pileta de mi casa. Bueno, uno puede decir, bueno, si proponen la inmortalidad, pero en el fondo faltan cosas, y es cierto, uno podría decir, en el fondo es una crítica que se hace a una ideología como programa de acción en cuanto a la deseabilidad. Hay otros objetivos más importantes o cercanos. Sin embargo, el transhumanista tiene estrategias de defensa, y simplemente las voy a mencionar. La primera es el canto de sirenas del MAS. O sea, un transhumanista dice, bueno, pero seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ser más tiempo joven? O ser más inteligente, o más bueno. Bueno, yo me anoto en todas. Males refractarios. Los transhumanistas dicen, hay males que se han hecho presentes en la sociedad y que no hemos podido erradicar nunca, como por ejemplo la delincuencia o la pobreza. Y no hemos podido, y probamos de todo. Probamos, qué sé yo, pienso un ejemplo concreto que es el que pone Saurescu. Hay un número de delitos, y sobre todo delitos de abuso sexual, que parece ser un mínimo natural, más allá del cual no se puede empujar hacia abajo, no importa el tipo de organización social. O sea, habría una especie de núcleo duro de psicópatas que no van a dejar de hacer lo que hacen, no importa que uno los encarcele, los hierva en aceite, les pida por favor que no lo hagan, ese límite no se puede bajar. Entonces el transhumanista dice, bueno, hasta ahora no se pudo, ahora déjenme a mí. Si yo opero sobre las condiciones neurales o genéticas, o ambas, de un sociópata, quizás sí podamos revertir esto y eliminar de plano la delincuencia, lo mismo la pobreza, etc. Luego están los riesgos existenciales. Algunos transhumanistas dicen que el transhumanismo es la única salida viable para un planeta que se hunde, y entonces el argumento sería, puesto que el planeta va hacia un colapso ecológico, la única forma es que adaptemos colectivamente conductas más sanas, y eso no lo vamos a hacer si no somos más buenos, y para ser más buenos tenemos que modificar nuestro propio cuerpo, haciéndonos más empáticos, etc. Bueno, ese es un argumento. Y luego están límites, otro tipo de argumentaciones típicamente transhumanistas, y la primera es la de límites difusos. Un transhumanista dice, en el fondo, escandaliza que yo quiera usar la tecnología para modificar la naturaleza, pero eso no tiene en cuenta que ya somos un ser en el cual los límites entre lo natural y lo cultural son difusos, ¿no? Y los típicos ejemplos son, el cuerpo humano como lo conocemos no es viable si no es bajo el paraguas de la tecnología, de la técnica. Es decir, ya somos seres en los cuales la tecnología hace posible la vida. Sin garras para defendernos, sin cuero, con un sistema inmune muy deficiente, si no hubiera tecnología no somos viables sobre la faz de la Tierra. Lo que pasa es que la tecnología ahora sí va a operar de un modo más explícito, porque ya lo viene haciendo, sobre el propio cuerpo. Y luego insiste en este tema de que terapia y mejoramiento también tienen fronteras difusas. El otro tema es, otro argumento típico es, la naturaleza ya lo hace. O sea, nos quejamos de la quimerización, nos espanta ser un cerdo cruza con ser humano, pero no tenemos en cuenta que algunas bacterias y virus ya producen quimerización sobre el ADN humano, por ejemplo los adenovirus.
por ejemplo, también el embarazo, como ejemplo, microquimerización, etc. O sea, diciendo la naturaleza ya lo hace, nosotros lo podemos hacer. Y el último punto sería que la persona es su mente. Para la antropología transhumanista, lo importante no es el cuerpo, que en el fondo es obstáculo para el desarrollo humano, sino simplemente la conciencia. Y últimos puntos, análisis crítico, acá ya sí voy a ir más rápido para pasar a preguntas. Yo entiendo que el transhumanismo es, en su cara optimista, una nueva forma en la cual se han dado las ideologías, sobre todo a lo largo del siglo XX. Entiendo ideología en un sentido muy específico, que es el que le dan Karl Levitt y Augusto del Noce. En el fondo, me parece a mí que una ideología es una filosofía que se da en el espacio o en el plano delimitado por 4 puntos. El primer punto es espíritu prometeico, el primer vértice. Esto sería, el ser humano va a alcanzar su verdadera dimensión emancipándose de Dios, haciéndose autor de sí mismo y destino de sí mismo, espíritu prometeico. Consecuentemente, relacionado con esto, filosofía como praxis, esto es, nada hay para contemplar en el mundo, y tampoco en la naturaleza humana. Lo que hay que hacer es cambiarla, transformar entonces esa filosofía en programa de acción, sería el momento marxista del transhumanismo, y luego secularización incompleta y escatología intramundana. Secularización incompleta, la tesis de Levitt, esta idea de que se mantiene o se adopta un esquema de explicación histórica que solamente tiene sentido dentro de la tradición judeocristiana y luego se prescinde de Dios. Ese esquema sería, la historia tiene un origen, tiene un fin, y Dios, que es providente, la va dirigiendo. Porque Dios dirige la historia hacia el bien, que es el juicio final, entonces la historia avanza, entonces hay progreso, entonces tiene sentido hablar de linealidad histórica. Enfrentada a esta posición, no habiendo Dios, dice Nietzsche, la historia no va a ningún lado, ni va ni viene, simplemente se debate como circularmente, no yendo a ningún lado. Bueno, el transhumanista en ese sentido es fuertemente iluminista, fuertemente progresista. Cree en la idea de progreso, que es la secularización de la tesis, en el fondo, cristiana de providencia. Y escatología intramundana significa que la historia se dirige hacia un fin, y ese fin no se da fuera de la historia, ni por intervención de un agente superhistórico que es Dios, sino más adelante en la historia por la realización de esta especie de seres modificados biológicamente. Como ejemplo de espíritu prometeico, me gusta leer el poema Prometheus de Goethe, no lo voy a hacer, pero es buenísimo. Frases de espíritu prometeico dentro de autores transhumanistas, les dejo un ejemplo, filosofía como praxis, ya lo expliqué. Y acá, 2 puntos, un puntito importante. Cuando uno toma el esquema marxista, se da cuenta de que Marx mira a la naturaleza como materia prima para la acción revolucionaria. Es decir, nadie pensó las cosas son materia prima, debemos cambiarlas, y entonces la filosofía se transforma en praxis. Eso es cierto en el marxismo, lo asume el transhumanismo, pero da un paso más. Y es, la naturaleza no solo es materia prima, sino que la naturaleza es obstáculo. ¿Y por qué es obstáculo? Porque se choca contra la fuerza que oficia de criterio fundamental, que es el deseo humano. Entonces, Michael Haukeller va a decir, la hipertrofia de los deseos humanos y la hiperplasia de estos deseos va a hacer que la naturaleza no sea ya solo materia prima para hacer lo que yo quiero, sino un obstáculo que debe ser removido para alcanzar nuestros sueños. Una cita de Haukeller en ese sentido, una cita de Max More en este sentido, no la puedo leer. Secularización incompleta sería esta tesis de que la historia se dirige linealmente hacia un fin. Esta tesis está expresada con mucha claridad en un autor filo-transhumanista que se llama Ray Kurzweil, en un libro de 2005-2006 que se llama algo así como La máquina mental o La máquina humana. Luego, después en la bibliografía pueden encontrar la cita completa. Básicamente lo que dice Kurzweil es que hay leyes fundamentales que rigen la evolución de la materia. Esas leyes fundamentales que rigen la evolución son entrópicas, o sea, la materia tiende a disolverse, pero hay 3 hitos que apuntan en sentido contrario, que son antientrópicos: el surgimiento de la vida, el surgimiento de la conciencia y, por último, la inteligencia artificial. Ese movimiento antientrópico se acelera exponencialmente, y su pronóstico es que en el año 2046 se va a lograr la singularidad, esto es, una inteligencia artificial fuerte, en un sentido pleno, que va a ser una especie de autoconciencia del universo, al cual nos vamos a tener que plegar como especie o desaparecer. Bueno, en cuanto a la vida, les cuento lo que dice, nada más. Y escatología intramundana es este tema de que el fin de los tiempos se da en la historia, y es la constitución de esta nueva especie de seres
de biología modificada o postbiológicos. ¿Cómo explican cómo va a ser este cielo en la Tierra? Bueno, no lo explican. O sea, acá lo que hace Nick Bostrom, por ejemplo, en un escrito muy lindo que se llama Cartas sobre Utopía, él dice, miren, me piden que yo les diga cómo va a ser ese tipo de vida posthumano y qué sé yo, y la verdad es que no lo puedo describir, porque tengo a la mano intuiciones y expectativas humanas y las tengo que comparar con algo que no tiene proporción. Dice, me siento, dice él, como teniendo que enfrentarme a un elefante munido de una pluma. Bueno, nada, en el fondo es ese salto que me parece a mí damos todos cuando tenemos que explicar cómo hacer para sostener una conciencia humana eternamente. Me acuerdo una vez estaba en la cola del cine, mis viejos vivían afuera, yo estaba terminando primer año de la facultad, y fui al cine con mi hermana a ver una película, creo que era Corazón Valiente, todavía me acuerdo, y estábamos en la cola, y en un momento, ella que es bastante cerebral y seria, me mira y me dice, ¿en el cielo no nos vamos a aburrir? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta para la cola del cine, no había momento de desarrollar un argumento, pero la pregunta, que me ha hecho también muchos alumnos de mis hijos luego, es buena, o sea, no nos vamos a aburrir. Bueno, ¿cómo saltamos de esa pregunta? En el fondo apelando filosófica y teológicamente a Dios en tanto que un ser infinito. Pero cuando lo tenemos que transformar eso en una descripción fáctica, bueno, eso es bastante complejo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. San Pablo tiene un éxtasis místico y cuando vuelve a la tierra los muchachos le dicen, che, ¿qué viste? Contanos. Dijo aquello de ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por mente alguna, lo que tiene... O sea, nosotros también damos ese salto a la hora de explicar cómo hacer para sostener un deseo humano a perpetuidad. Luego, obviamente, me parece más lógico dar ese salto de confianza en la fe religiosa y no en un nieto que vende computadoras, pero en el fondo implica un salto teórico explicar cómo mantener un deseo humano a perpetuidad. Y último punto, ponderar que en eso se nos va la vida. Yo creo que tenemos delante una tarea realmente compleja, porque la tecnología, si tiene un éxito que hay que reconocérsele, es que tiene la capacidad impresionante de invisibilizarse. O sea, la tecnología se hace presente e inmediatamente deja de ser un problema y se naturaliza. Esto lo dice muy bien un autor llamado Bruno Latour. Dice, la tecnología es extensión de las funciones orgánicas y lo propio del cuerpo, si funciona bien, es no comparecer a la conciencia. La tecnología hace lo mismo. El cuidado que hay que tener, me parece a mí, es que la tecnología, cuando logra éxito, es cuando ella misma se hace o se torna invisible. Y por otro lado, a esto lo acompaña una tendencia imperialista monumental, ¿no? Fíjense cómo se ha extendido en el espacio la tecnología y cómo se extiende en el tiempo. Pensemos en nuestro tiempo humano dedicado a la tecnología. Impone sus ritmos, ¿no? Yo decía recién este tema de cómo el ritmo de reemplazo tecnológico, a ese ritmo de reemplazo tecnológico que es vertiginoso y que tiene obsolescencia programada, hay que ajustar las psicologías y las biologías humanas, demencial, pero ya lo vivimos en el mercado laboral. La tecnología modela nuestros deseos, y entonces la realidad tal cual era parece hoy no alcanzar, no ser suficiente. ¿Cuántas veces escuchamos en nuestras universidades decir el viejo alumno que soportaba 40 horas de clase ya no existe? TikTok es el nuevo rey, nada de clases magistrales, tenemos que ir detrás de la ola. Renuncio, no estoy dispuesto. Bueno, en cualquier caso, impone sus ritmos, logra sus nuevos dogmas. La tecnología también impone su horizonte axiológico, ¿no? Esto de útil, cómodo, seguro y barato, como criterios de valoración universales. Hay que discutir esto en términos filosóficos. Y por último, esta idea de progreso, ¿no? Que nos ha hecho tan cercana. Yo el otro día hablaba con un amigo en la universidad y le decía, ¿por qué estos eslogans vacíos como transformación universitaria? ¿Transformarnos en qué? Dame algo en qué creer. Una transformación para un ser humano puede ser la muerte. O sea, no cualquier transformación es positiva. Entonces creo que tenemos que salir a pelearle a la tecnología el protagonismo que tiene la vida humana, pero evitando algunas cosas. Uno, evitar la supersimplificación. O sea, esto no es un problema de optimistas y pesimistas, de un lado los buenos y del otro los malos, sino sobre todo es un problema de supervivencia. Y la pregunta para mí que hay que responderse es, ¿qué de esto que somos queremos salvar? O sea, ¿qué de esto que somos y que hacemos consideramos que es valioso en sí mismo, aunque se pudiera pensar
cosas mejores. Y luego, ahora sí, yendo a las críticas clásicas del transhumanismo, yo creo que hay dos tipos grandes de críticas al transhumanismo que se dan siempre. Para hacerlo súper simplificadamente, como hace, por ejemplo, un autor que se llama Kahan, yo diría críticas por derecha y críticas por izquierda. Las más usuales son las críticas por izquierda, que serían aquellas que apelan a la sensibilidad contemporáneamente tan desarrollada a la inequidad. Ya vivimos en un mundo absolutamente inequitativo, donde la igualdad de oportunidades no deja de ser una aspiracional que parece muchas veces estar cada vez más lejos. Bueno, si ese mundo inequitativo en el cual vivimos, sumamos además la posibilidad de intervenir biológicamente a nuestros hijos, bueno, el horizonte puede ser una inequidad específica. Y eso sí asusta, porque un mundo constituido por entidades personales biológicamente modificadas y otras estándar, o peor aún, modificadas para cumplir trabajos que nadie quiere hacer, es muy difícilmente compatible, por ejemplo, con la idea de democracia. Ese tipo de críticas las desarrolla muy bien Francis Fukuyama en un artículo que es muy famoso que se llama Transhumanismo, la idea más peligrosa del mundo. Y del lado de esta crítica están todas aquellas que en el fondo lo que señalan es el peligro de una inconmensurabilidad de lo humano. O sea, en el fondo, una raíz muy fundamental para la conmensurabilidad de las experiencias humanas viene del lado de que compartimos un mismo cuerpo. O sea, nacimos de una mujer, nacimos para crecer, crecemos para envejecer, y a todos nos espera el aplauso final del cajón, ¡pac! Y quizás algún tipo de recuerdo y la trascendencia. Pero en definitiva, ese compartir las experiencias humanas fundamentales hacía posible la conmensurabilidad de experiencias, formar comunidades y comunicarnos entre nosotros. Si cambiamos la biología, la dispersión posible de comunicación, la babelización humana, es un peligro muy, me parece a mí, real. Y el último punto, críticas llamadas por derecha, son aquellas que argumentan que la naturaleza humana es digna de ser conservada. Distintas formas de fundamentarlo: digna de ser conservada porque ha sido creada por Dios, yo adhiero a eso, y entonces Dios no se equivoca, y hay detrás de la biología humana un valor, y detrás del cuerpo humano una belleza y un valor digno de ser conservado. Otros autores que no tienen un esquema fundacionalista o trascendente argumentan medio en forma deflacionaria, diciendo la naturaleza humana no ha sido creada por nadie, pero le viene ganando de algún modo la lucha al ambiente y ha sobrevivido en esa lucha mucho tiempo. Entonces es un diseño robusto. Ojo, no modifiquemos un diseño robusto que hasta ahora viene ganando en esa pelea, porque lo podemos arruinar. Y otras críticas que a mí me gustan mucho son las que hace, por ejemplo, Bernard Williams contra Peter Singer, o Gerald Cohen, argumentando contra el progresismo y el transhumanismo. Interesante además que sea Bernard Williams, que es un autor que es agnóstico, y Cohen, que es un neomarxista. Pero bueno, en principio lo que ellos dicen es que existe un principio de parcialidad que está justificado en el ámbito ético. ¿Qué es el principio de parcialidad? El principio de considerar que algo es valioso por la relación que yo tengo con ello, ¿no? Entonces el ejemplo sería: yo les pago el colegio a mis hijos y los quiero no porque sean el mejor ejemplar de humanidad posible, sino porque son los míos. Y entonces el hecho de que sean mis hijos, lo mismo que mi mamá, el hecho de que sea mi mamá, en el fondo hace que yo no necesite buscar otro tipo de razones para quererla. La quiero porque es mi mamá. Entonces uno puede decir, queremos a nuestra naturaleza humana porque es nuestra, aunque se pudiera pensar otra mejor, pero tenemos derecho a quererla sencillamente porque es nuestra. Luego Hans Jonas hace una crítica, a mi juicio, muy interesante, y es que él dice que la modificación de la naturaleza humana es empobrecedora de suyo, porque nos dejaría a los seres humanos sin patrón de medida. En el fondo, nos guste o no, consciente o inconscientemente, cada vez que hacemos un juicio moral, necesitamos un patrón de medida, y ese patrón de medida es nuestra propia naturaleza. Alterada esa naturaleza humana, nos vamos a quedar sin patrón, y eso sería axiológicamente enceguecedor. No tendríamos ningún otro tipo de reemplazo posible. Y último, y con esto termino y agradezco enormemente la paciencia, yo creo que el transhumanismo, tal como se plantea, oscila entre dos escenarios en los cuales uno debe encontrar prudentemente una línea media. La primera es la trivialidad, o sea, siempre fuimos transhumanistas, en el sentido de que nunca fuimos solamente humanos. O sea, cultura y naturaleza, tecnología y biología siempre estuvieron juntas, haciéndonos ser lo que somos. El ejemplo más sencillo de esto es el lenguaje. O sea, el hombre es un ser racional y alcanza el pleno ejercicio de la racionalidad
vehiculizando la razón por medio del lenguaje, que es un constructo cultural. Es decir, hasta ese punto los constructos forman parte de lo que somos, que nuestra naturaleza para desarrollarse plenamente los requiere. Es decir, es falsa la dicotomía total entre natural y tecnológico. Hay que entender que aún siendo polos distintos configuran a la misma persona, porque dice algo que ya somos. Ahora bien, del otro lado, ¿cómo analizar la posibilidad de vivir realmente 700 años? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir una vida como si no hubiera pasado nada? O sea, en el fondo me parece a mí, implica un ejercicio de la imaginación que nos estira las fronteras de algo para lo cual no tenemos un basamento posible, ¿no? Entonces, no sé si estamos en condiciones de hacer un análisis real de ese tipo de realidad. ¿Cómo sería una existencia humana donde no hay un soporte biológico? A ver, pongo un solo ejemplo. Las existencias humanas, tales como las conocemos, tienen una característica para mí fundamental a la hora de encontrarle sentido, y es que los actos son irrevocables. O sea, yo puedo arrepentirme, pero no volver el tiempo atrás. Y entonces cuando dije algo o omití algo, para bien o para mal, eso está hecho para siempre, y está marcado. Imagínense una existencia donde uno pudiera volver atrás, como cuando está escribiendo un Word, y volver atrás una línea. O sea, eso solo ya nos pone en un escenario que es difícilmente compatible con las experiencias humanas fundamentales. Por eso, que en el fondo, ¿para qué sirve para mí toda la discusión en torno al transhumanismo? Para reavivar una pregunta fundamental, que es la que yo quiero dejar hoy, y es preguntarnos todos nosotros qué de esto que somos creemos que vale la pena conservar. Listo, nada más, muchas gracias por la paciencia, y vamos a las preguntas. Si hubiera quejas también. Muchas gracias, Mariano. Excelente, la verdad que es como para verla varias veces, porque tanta información, no solo información, sino tu reflexión sobre la información. Los últimos tips que tiraste, esto de la invisibilidad de la tecnología, las preguntas que nos tenemos que hacer, no sé, es como para digerirlo. Y bueno, y también te pido disculpas por obligarte a estar en un Zoom. No, no te Después de todo preocupes. lo que La veo ahí dijiste. a Silvia y a Joaquín, así que ya con estas cosas hacen que valga enormemente la pena. No, Sí, a el ver, problema es que no tenemos sede, Mariano. Estamos pobrísimos. lo entiendo. No, y agradezco además Así la que bueno, oportunidad. es esto o muy poco más. Así que es un gesto de pobreza, de humildad. Así que Eso. bueno, No, tómalo, y a ver, tómalo como además, una herramienta válida. Si no, no hubieras llegado a todas estas personas. obvio, Bueno, sí, hay preguntas. A ver, ¿quién quiere me hacer una explico. pregunta? Yo tengo A una ver, reacción un poco Juan, alérgica, acá hay una pregunta. pero nada, es eso. A veces una reacción medio alérgica al optimismo de algunas personas. Sí. No, tenés razón, tenés Mariano, bueno, razón. antes que nada, muchas gracias. Acá está. Yo estaba pensando, ¿no? Digamos, vos estuviste explayándote mucho en toda la parte filosófica y digamos, toda la parte de los pros y los contras y las defensas y los apoyos al transhumanismo. Pero al mismo tiempo también mencionaste que hay lugares en donde hay laboratorios que están trabajando en esto. Sería interesante saber quién financia estas cosas y cuál es, en definitiva, el objetivo es presentar un menú de productos que la gente pueda comprar para ir transformándose en determinada, en determinada etapa hacia otro tipo de evolución. Y también eso sería una pregunta. Y la otra es, bueno, me imagino que habrá también algún tipo de entidades gubernamentales que tenderían a reglamentar esta situación, o esto se puede llegar a dar libremente y distintos laboratorios sacar alternativas al mercado. Bueno, excelentes preguntas todas. Sí, ¿quiénes están detrás de todo esto? Bueno, yo tiendo a no... A ver, he escuchado algunas charlas en las cuales detrás de esto se ve muchas veces una especie de conspiración o de conjunción de fuerzas medio malévolas. Yo tiendo a ser escéptico respecto de esas
digamos, elucubraciones, pero no porque tengan muchos datos, porque prefiero, a ver, siempre me pareció preferible explicar las cosas por estupidez que por conflagraciones universales, ¿no? Desde que estoy en el colegio secundario y me querían convencer de que a Argentina le iba mal porque el mundo capitalista estaba en contra nuestro, yo decía, pucha, pero ¿será posible? ¿Son todos malos? Y después vas creciendo un poco más y te das cuenta que nuestra propia ineptitud nos condena y alcanza con eso solo. Entonces, yo detrás del transhumanismo no veo, no advierto, pero puede ser por falta de información o por falta de ganas de buscarla, una especie de conspiración mundial. Dicho esto, ¿hay muchas personas que están contentas con este tipo de cosas? Sí, y en todos los ámbitos. Si veo, por ejemplo, mucha repercusión de algunas ideas y algunos juicios, por ejemplo, el antinatalismo. El antinatalismo me parece que es una idea fuerza que está debajo del transhumanismo y que el mundo ha comprado, consciente o inconscientemente. Yo no me animo a ponerle un nombre en particular, pero es clarísimo que vamos a un mundo donde, donde cada vez menos sea la presencia de niños y de familias constituidas. Y a mí no me gusta ese mundo, pero no veo tan claro, no puedo poner nombre y apellido. Y luego están los negocios, o sea, detrás de esto hay la tecnología es un negocio espectacular y un negocio también muy sexy, o sea, si vos querés mostrar una universidad que haya muchos clics en la página, tenés que poner cosas relativas a tecnología. Y entonces decís, pero estamos en manos de... Y sí, y entonces vienen y le muestran a los padres las cámaras de última generación en todas las aulas y los padres abren los ojos así y resulta que no se usaron nunca después de pandemia, o se usaron 2 veces. O sea, la tecnología es un mundo que necesita todo el tiempo estar reinventándose a sí mismo e inventando necesidades, y ahí alcanza simplemente con los negocios. Después están los ideólogos. Si querés, detrás del antinatalismo, un nombre, David Benatar, que es un tipo de Oxford, lo explica para mí muy bien, repitiendo, no mencionándolo con la suficiente justicia los argumentos de Schopenhauer, pero es un tipo que explica muy bien en términos filosóficos por qué mejor que la especie humana sea su lugar a otros, ¿no? Y entonces hay una convergencia de objetivos económicos, de negocios y de modas culturales, y después de un profundo hedonismo también. O sea, el mensaje transhumanista hace pie en este tema tan profundamente humano que es la búsqueda del placer. Y entonces resulta que hablar de múltiples experiencias y posponer la maternidad y la paternidad, o directamente relegarlo, o conservar la juventud, o vivir experiencias en la virtualidad, sería un potenciador de la capacidad hedónica humana que prácticamente no tiene límites. Entonces yo veo una convergencia de elementos que nos deja como sin anticuerpos para contestar este tipo de pronóstico. Y acá insisto en el tema, yo cuando participé en esta defensa de este chico español, del cual además después me hice amigo y probablemente lo invito a Argentina, está por venir dentro de poco, si Dios quiere, que hablaba sobre eugenesia, me asombraba la incapacidad de establecer un juicio crítico, porque yo le decía, explicaste muy bien el origen de la eugenesia, remontaste a la antigüedad, hablas de la eugenesia nazi, de las distintas formas, qué sé yo, pero luego te quedás con que simplemente 3 variables, si no lo hace el Estado, si se respeta a los padres, y si hay múltiples ideas de perfección, eso está bien. O sea, es como que, y yo creo que eso es generacional. O sea, mi generación advierte con cierto temor algunas cosas a la cual no le tienen miedo nuestros alumnos. Y quizás el miedo no es la mejor estrategia, porque el miedo cansa muy rápido, ¿no? Si vos pones miedo, ¿cuánto tiempo puedes sostener el susto en las personas hasta que se harten y salgan a pasar por encima la cuarentena? O sea, la estrategia del miedo quizás no va, pero sí este tema de decir, bueno, vamos a discutir la tecnología, discutamos punto por punto, hagámonos fuertes, busquemos nichos de conservación de la experiencia natural más pura, en fin, yo lo veo en algún sentido como una cierta labor de resistencia, pero no tengo mucho más para decir. Gracias. Perdón, yo tengo una pregunta. Jorge, sí. Mariano, muchísimas gracias. Te hago una consulta que me venía un poco a la mente en todo lo que venías hablando.
y está por ahí un poco más referido a lo que es las ideas de Simondon con respecto a la evolución de los objetos técnicos. Esta idea del transhumanismo todavía sigue teniendo en cierta medida una base de una tecnología al servicio de la humanidad. Simondon deja intuir de que la propia evolución del objeto técnico es la que va determinando hacia dónde esa tecnología va desarrollándose, y que por lo general tiende hacia la independencia del factor de control que es el ser humano. Estos desarrollos tecnológicos que tienden hacia esta transhumanización, ¿tienen en sí esa línea evolutiva? Bueno, excelente pregunta. No leía ese autor, es la segunda vez que me lo recomiendan esta semana, así que te agradezco un montón la referencia, y si después me podés pasar un correo la referencia completa, te la voy a agradecer aún más. Sí, en algunos autores y no en otros. Por ejemplo, Ray Kurzweil, que es este ingeniero de Google del cual yo hablé un poquito, él sería decididamente transhumanista en el sentido de que lo biológico está llamado a desaparecer. Pero por una cuestión personal, él dice, yo no soporto la idea de tener que morirme. ¿Sabes qué? No me quiero morir de ninguna manera, porque la muerte representa la ausencia y la destrucción de todo lo que considero valioso. Entonces no estoy dispuesto. Y la única forma de mantener la conciencia de algún modo protegida contra los embates entrópicos del ambiente es prescindir del orgánico, porque lo orgánico es demasiado débil. Entonces él dice, el destino necesario de la humanidad será una confluencia de los deseos humanos de inmortalidad y del desarrollo de la tecnología que forzosamente va a llegar a la inteligencia artificial fuerte, y luego la unión de las dos cosas. De ahí tendrías un típico ejemplo de confluencia de lo humano y de lo tecnológico, un autor particular que es Kurzweil. Otro tipo de transhumanistas son más conservadores, entonces dicen, no, pará, la tecnología está al servicio del humano y podemos, sin prescindir de lo biológico, que es el marco fundamental, incorporar de algún modo la tecnología al desarrollo humano. Y luego, esto que vos decís de la tendencia de la tecnología a lograr independencia de los factores de control, me parece que es algo que se da se da muchas veces en los ámbitos no humanos. O sea, este tema, bueno, ya lo decía Marx, ¿no? La idea del fetichismo del capital, ¿no? Cuando el capital ocupa el lugar que tendría que ocupar una persona, y entonces se le rinde culto, se lo protege, se lo abriga, y al servicio de ese crecimiento se colocan las personas, ya estamos invirtiendo el orden natural de las cosas. Y entonces, en cierto sentido, la tentación de vivir una existencia subhumana, sometiéndonos al producto de nuestras propias manos, es algo que los seres humanos hemos hecho siempre. Lo que pasa es que con la tecnología esto adquiere dimensiones inéditas, porque repito, no es una cosa menor que uno pueda establecer un diálogo con una inteligencia o llamada inteligencia artificial. Psicológicamente es muy poderoso eso. Tenemos una tendencia antropomórfica muy inherentemente humana, ¿no? Esta tendencia a tratar como seres humanos a las mascotas, y luego tenemos una ontología aplastada, en la cual las diferencias o las fronteras ontológicas se disuelven. Entonces tenemos una tendencia antropomórfica, tendencias, límites ontológicos que se disuelven, y una tecnología que avanza cada vez más, ¡pum!, es el cóctel especial para que se den cosas. Yo le escuchaba a un autor que se llama Techmark, a unos 45 días, decir lo siguiente: yo estoy seguro, decía él, que en 5 años el mejor amigo de mi hijo va a ser una inteligencia artificial. Y yo digo, ojalá que no, o sea, ojalá que el mejor amigo de mi hijo sea tan estúpido como mi hijo, pero no una inteligencia artificial que es una cosa. Lo que pasa es que, y acá tenemos mucho laburo los filósofos, las distinciones cosa, proceso, viviente, sentiente, animal, persona, bueno, yo creo que la inteligencia artificial nos va a tener que ayudar, nos va a tener que hacer afinar muchas cuestiones ontológicas, o sea, dar categorizaciones más sutiles a problemas que antes no existían. Entonces, en cierto sentido son problemas clásicos, pero en ciertos problemas no. Y entonces tenemos, bueno, gracias a Dios tenemos mucho laburo por delante, ¿no? Si nos dejan hacerlo. Pero va a haber que afinar mucho en ese sentido.
Martín, dale. Sí, perdón, me meto. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes, Martín. felicitaciones, muchas gracias. Me pasó, primero prendí la cámara para que veas que tengo espalda, pero ya te aviso que sí, me reí de tus chistes, pero en la situación geográfica de casa no podía estar todo el tiempo a la vista. Me pasó parecido a lo que comenta Marisa, es algo donde hay tanta información y tantas cosas para volver a masticar, así que te agradezco por ese lado. Respecto, perdón, respecto de las críticas que podrían hacerse, te quería preguntar esto, porque vos mencionabas críticas por izquierda, críticas por derecha, y en general lo que a veces sucede con ese tipo de críticas es que como están hechas medio desde la vereda enfrente, no les entra una bala a veces, digamos, ¿no? Por ese lado. Sin embargo, es interesante, o por lo menos en las reflexiones con otras ideologías, ver eso que Del Noche llamaba la heterogénesis de los fines, es decir, bueno, en esta propuesta, fíjense que si la llevamos al fondo, no contestándote desde la otra vereda, pero caminando por tu propia vereda y yendo al final, se logra ver que los resultados son justamente los contrarios que los que ustedes mismos originalmente se proponían. ¿Se podría ensayar algo de ese tipo respecto a la ideología transhumanista? ¿Cómo lo ves? Por ahí algunos de los que mencionaste podrían ir por ese lado. Bueno, sí podrías ampliar un poco. Gracias. Sí, bien, primero, en general hay que saber que los autores más serios discuten las cosas, o sea, no son improvisados y hacen lugar a las discusiones éticas. Yo me acuerdo, estuve en Francisco de Vitoria, en un congreso sobre transhumanismo, y los tipos que hacían críticas más superficiales al transhumanismo éramos nosotros los católicos. Y a mí me dio mucha vergüenza, porque había un tipo delante y le decían, lo que pasa es que usted nunca tiene en cuenta, o el transhumanismo no tiene en cuenta las críticas o las críticas éticas. Sí las tienen en cuenta, las desestiman, estiman otras, debaten, pero debaten en un marco de discusión en el cual hay que meterse. Entonces yo diría de los dos lados, tanto en cierto sentido podés encontrar algunos transhumanistas u optimistas muy atrincherados en su propia posición, que desoyen cualquier tipo de crítica, eso es cierto, y también están aquellos que consideran que no hace falta leer a una determinada ideología para poder criticarla, porque nosotros tenemos la verdad revelada. Entonces, evitar esos dos extremos creo que es el trabajo de cualquier persona que quiera pensar los temas en serio. ¿Hay autores más recalcitrantes que otros? Por supuesto que sí. Hay autores que han revisado sus propias posiciones. Por ejemplo, Nick Bostrom tenía respecto de la inteligencia artificial una posición muy optimista en los orígenes de su carrera, y en los últimos escritos está más bien asustado de las posibles consecuencias y lo dice abiertamente, quizás no por los mismos motivos que uno, pero yo creo que hay que meterse muy fino. Y la estrategia que vos en el fondo estás planteando, sí la tienen en cuenta algunos autores transhumanistas. Por ejemplo, hay un autor que se llama Nicholas Agar, que es un autor australiano, no es transhumanista pero biomejorador, y él en el fondo adhiere al principio a la idea de la modificación de la biología, pero tiene un libro que se llama un mejoramiento verdaderamente humano, y él ahí en el fondo dice, no tiene sentido mejorar tanto una cosa que al final terminemos transformándola en otra, porque en el fondo no la mejoraste nada. Y entonces él dice, es muy difícil ver en qué consiste esa naturaleza humana, y habla de criterios valorativos, ¿no? A ver, ¿qué criterios valorativos son aquellos que nos permiten vivir una existencia con la cual yo me pudiera identificar? Y ahí él dice, teniendo en cuenta esos criterios, uno puede decir, bueno, somos seres finitos, sexuados, sometidos al tiempo, y en el fondo relacionales, dependientes y mortales. Si tenemos eso en cuenta, más o menos sería una existencia con la cual nos podemos identificar. Alterando sustancialmente alguna de esas variables ya nos colocan un horizonte de transformación, o sea, de pasar a ser otra cosa. Ahora bien, también hay una dificultad no menor, y es que la discusión filosófica en torno a la naturaleza humana obliga a hacer muchas matices, y no es tan sencilla como parece. A ver, uno podría decir, es sencillo, el transhumanismo está bien si respeta la naturaleza humana, y está mal si va en contra. Bueno, ¿no? Adhiero. Ahora, ¿qué llamamos naturaleza humana? Vamos a la definición de Aristóteles. Una definición minimalista
pero está bien, ¿no? Animal racional. Todo el mundo de acuerdo, todos contentos, adhiero. Bueno, fíjate el margen de acción que le da al transhumanismo la definición animal racional. Si vos lográs que una tortuga, un quelonio, sea capaz de un intercambio medianamente inteligente y una producción de actividad abstracta, estarías en presencia de un hombre, de un ser humano, de un animal racional. Entonces ya se ve que animal racional, para la discusión contra el humanismo, no te da mucho de qué agarrarte. Decís, no, vamos a la especie biológica. Y luego vas a filosofía de la biología, y la noción de especie es altísimamente contenciosa. ¿Qué criterios tenés para definir especie? Un mismo antecedente adaptativo, que sean capaces de crossbreeding, o sea, de tener vástagos fértiles, o una cuestión de fenotípica, o sea, la noción de biología, de especie en biología, es altamente contenciosa, muy discutida. Hay algunos que son más platónicos, otros que son más bien pragmáticos, y tenés escépticos. O sea, tampoco ayuda mucho. Entonces, sí, vamos al ámbito de la teología. Ahí sí, hacemos pie todo y nos ponemos contentos, y sí, pero en el ámbito de la teología vos preguntás, bueno, ¿la muerte es natural al ser humano o no? Y Santo Tomás dice, depende, porque la naturaleza como la conocemos es la naturaleza humana caída, a la cual tenía dones preternaturales. Entonces, la discusión en torno a la naturaleza humana hay que darla, pero no ingenuamente. Es una discusión tremenda. Yo escribí un pequeño paper, de nuevo, que nadie leyó, sobre la diferencia entre límites, fines y males, en diálogo con el transhumanismo, desde una perspectiva tomista. No, la leyeron algunas personas. No les gustó a los transhumanistas y a los tomistas tampoco, si cumplí con no agradar a nadie. Lo veo a Mario Suárez. Mario, un abrazo grande. Se me ocurría justamente si se podía pensar un argumento teológico a favor del transhumanismo por esto mismo de la antinaturalidad, digamos, de la muerte. Y, bueno, buenísimo que lo mencionaras. Bueno, y los hay. Hay un filósofo alemán que se llama Benedikt Goeke, que habla de un transhumanismo cristiano moderado. Está bien, a mí me parece raro, recontra discutible, pero Goeke es un tipo que lo hace. Y después hay un chico, no es tan chico, oxoniense, que se casó con una teóloga, estoy diciendo todo esto para acordarme el nombre, que tiene un escrito interesante, un libro sobre la comparación entre el movimiento transhumanista y los movimientos milenaristas y la visión de la escatología cristiana. Michael Burdett. Él tiene cosas interesantes sobre ese tema. Es amigo de Nacho Silva. Si alguien lo quiere contactar, tenemos acceso directo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? A mí esto último que nombraste, del tema de la dificultad de poner el límite, me parece el tema más importante. Porque como el hombre siempre ha convivido con la tecnología, y modificar tu cuerpo es algo subjetivo, y qué calidad de vida querés tener también, quiero decir, no dañas a otros, o sea, como que no hay un parámetro objetivo muy claro y distinto para manejarse. Esto que decís vos, qué tipo de vida queremos tener o qué queremos conservar, también se presta a muchas interpretaciones, o sea, es como una zona muy difícil de delimitar. Ahora, si vos me decís esto, sustratos no biológicos, conservar la vida en un sustrato no biológico, es horrible, o sea, no me lo imagino, pero de acá hasta allá, hay un espectro tan grande de posibilidades, más difíciles de visualizar su cara negativa de manera cartesiana, que me parece que es el tema más complicado Sí, yo creo para que nosotros, ¿no? Sí. Como filósofos. Cartesianamente no se va a ver porque es prudencial. No. O sea, me parece que tenemos que renunciar a ese tipo de aspiración, porque si no vamos a oscilar entre las pretensiones de una certeza absoluta y, digamos, la deconstrucción escéptica. Y hay que intentar recuperar una racionalidad más realista en ese sentido. Y luego ensayo y error, o sea, también habrá mucho de eso. Yo creo que la forma en que se está deconstruyendo la familia actualmente no tiene precedentes históricos. Y la forma en que se deconstruye la identidad sexual tampoco. Y no va a pasar mucho tiempo hasta
que esto de algún modo no empiece a mostrar sus propios cadáveres. Es horrible lo que estoy diciendo, pero me parece que va a ser la única forma de aprender. Y entonces, ¿qué vamos a decir respecto de la sexualidad? Obviamente en un ser personal, justificar la sexualidad simplemente al servicio de la especie sería contrario al valor absoluto de una persona, es instrumentalizar, no está bien. Ahora, ya está visto también que separar la sexualidad de la reproducción y concomitantemente de lo afectivo también es desnaturalizar al ser humano. Entonces va a haber que empezar a buscar un equilibrio y en ese sentido no asustar, pero señalar, qué sé yo, ayudar a pensar. Por ejemplo, insisto en este tema tan tonto, ¿no? Pero yo cada vez que puedo en la universidad reivindico el papel de las clases magistrales y siempre pongo el mismo ejemplo. Mientras teníamos una clase de pedagogía, bueno, nada, ya dije la materia, qué horror, que nos aburría a todos hasta el coma tedioso. Comer cuando estaba viejito abría la boca y era luminoso. Bueno, eso. O sea, la reacción que hubo de los alumnos volviendo a la presencialidad y queriendo estar, es una reacción de la naturaleza humana que se planteó y dijo, ¿sabés qué? Está buenísimo todo esto porque es un negocio espectacular, pero es un negocio. O sea, entonces yo creo que en ese sentido tenemos que animarnos a discutir la tecnología. Y yo por lo menos en el ámbito educativo lo veo cada vez más necesario. Teníamos hace rato una reunión en la cual nos hablaban de nuevas estrategias para la evaluación, ¿no? Y entonces la vieja cantinela de siempre, ¿no? Evalúas mal porque no estás motivado, porque te faltan técnicas, porque sos un idiota. Y en un momento yo dije, bueno, innovemos la educación, dame grupos más chicos. ¡Ah, no! Bueno, entonces, ánimo, ¿no? Me estás mintiendo. Y yo tengo que poner cara de que me gusta. No es técnica la solución a la evolución, es que yo conozca al sujeto que tengo delante y que me pueda Claro. conocer a mí. Y esa pelea la tenemos que dar, porque los demás son vivísimos. Nosotros los humanistas somos unos giles, y los tecnólogos, amantes del futuro, no saben lo que se están perdiendo porque no conocen la humanidad. Y nosotros un poquito más. Sí, sí. A ver. Mariano, una pregunta nomás. A la hora de hacer un juicio ético, ¿no? Y también ligado a la posible regulación política, estos temas, ¿no será conveniente también hacer una visión más analítica? Porque así cuando hablamos de transhumanismo, lo mismo podés decir, bueno, naturaleza, cultura. No podés hacer un juicio sobre la cultura en general, y me da la impresión que en este tema yo tengo córnea artificial, 32 intervenciones médicas y el mejoramiento de la especie en algunas cosas me cae simpático. Ahora, supongo que no es opuesto. Entonces, ¿en qué medida decís son temas muy distintos y quizás hasta en una apologética, te diría, convendría como distinguir campos, no tomando posición ni a favor ni en contra de lo que vos decís transhumanismo como ideología, ¿no? Es decir, Sí, excelente, Joaquín. Comparto punto por punto. Uno en una presentación general se ve forzado a hacer grandes esquematizaciones, ¿no? Y a intentar mantener vivo al auditorio. Pero en el fondo es una cuestión prudencial que hay que discutir caso por caso y punto por punto. Te pongo un ejemplo concreto. Modificación de la línea germinal. Modificación de la línea germinal humana. Que vos decís, bueno, se pueden hacer modificaciones en línea somática, la hemos aceptado, qué sé yo, convivimos con ello, mayormente aplicando los criterios bioéticos clásicos no sería problemática. Ahora, ¿nos podemos permitir modificar la línea germinal no sabiendo qué consecuencias se siguen a largo plazo? Y ahí se divide la biblioteca. Tenés del lado de la Convención de Oviedo muchos genetistas, yo diría un porcentaje bastante mayoritario, que dice no por principio de precaución. O sea, si hacemos esto, corremos el riesgo de algo que se nos vaya de las manos y cuya deriva no desconocemos. Y del otro lado tenés algunos autores que dicen basta de asustarnos. Basta de asustarnos, no queremos tener más miedo. Somos gente grande. Bueno, yo no, o sea, pero va a haber que hacerlo punto por punto. Sí, sí, yo ahí coincido con vos. Y en muchas cosas es fantástico lo que se está logrando, y en muchas otras será ir viendo. Yo no abundé mucho, pero todo el tema de ingeniería de la senescencia, o sea, del envejecimiento, en modelos murinos es sorprendente. O sea, con ratoncitos han logrado cosas prodigiosas que realmente, si pasan a la especie humana, bueno, nos van a llenar de preguntas. Y ahora es que pensarlo, qué sé yo, sin temor, pero tampoco sin falsos optimismos. Yo creo que en el fondo hay que evitar la caricatura, ¿no? Que es la supersimplificación. Yo decía, uno debate estos temas, inmediatamente te dicen, vos porque sos humanista, vos porque sos viejo y estás sepultado. Ahora, del otro lado también a veces tienen una ingenuidad propia del que no sabe lo que se está perdiendo.
cuando deja de ser quien es. Entonces ahí es donde va a haber que negociar los límites de modo muy concreto, y después negociarlos de una forma para la cual no tenemos experiencia previa, porque uno puede decir, bueno, hasta ahora teníamos más o menos una tradición que nos cobijaba, y al amparo de esa tradición uno sabía más o menos qué hacer, pero voy a algo recontra pueril. ¿Cómo gestionar la relación de nuestros hijos con los dispositivos electrónicos? Bueno, yo nunca en la vida tuve cuando era chico algo parecido a lo que es un celular, y estamos inventando soluciones, y en algunos casos las estamos inventando mal, y nos damos cuenta tarde, y tenemos que volver. Bueno, vamos a tener que hacer ese camino de idas y vueltas, no nos queda otra. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Sé que tenés otra actividad ahora, así que no te quiero entretener más. Bueno, Nos dejás para pensar un montón de cosas, la verdad, muy rico todo, muy rico todo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y cualquier cosa... ¿Te vas a jugar al tenis? Y seguimos en contacto. Un abrazo muy grande, fue un gusto. Gracias, Mariano. Bueno, Gracias, un Mariano. abrazo grande.